7 de la tarde, 4 minutos en vivo, hacemos Pauta Global y nos acompaña esta tarde, como cada miércoles, el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Cómo Hola, están Cristóbal. ustedes? Qué gusto verlos. Todo bien, todo bien. Estamos pensando en el 18. Exacto. Me di cuenta. Nos quedamos pegados ahí con Sí. la columna Ya de Nacho están en Lira. septiembre. Pero está bien, viene pronto. Pero viene 3 antes, semanitas. viene antes el 11 de septiembre. Y ahí hay Claro. algunos con problemas. Y ese es otro tema, ¿no? Que nos va... Seguro que va a generar alguna discusión y va a abrir algo de debate en la carrera presidencial, en la conmemoración de ese golpe de Estado del 73, ¿no? A la luz, por lo menos, de lo que ha pasado esta semana, Cristóbal, en el comando en particular de Evelyn Matei. Es bien increíble cómo todavía sigue siendo un problema y un dolor de cabeza para una campaña de la candidata de centro derecha, si es que se denomina dictadura o gobierno militar. Es increíble que estamos en el año 2025 Increíble, y estamos todavía dándole vuelta a eso. Han pasado 52 años. 52, claro, sí, son 52 años. Sí. ¿Qué pasa ahí, Cristóbal? Bueno, los historiadores se preguntan si es que acaso, después de la Guerra Civil de 1891, 50 años después seguía siendo un tema si tú habías estado en el bando de Balmaceda o no, digamos. ¿Y era tema? Parece que no, Ah, ya. parece que no. O sea, lo que yo he hablado, yo no soy historiador, pero lo que yo he hablado No. con mis amigos es que parece que se dio vuelta a la página por una serie de factores que no viene al caso, pero en este caso las heridas todavía están muy abiertas, ¿cierto? Hay una generación que todavía tiene afectivamente en la memoria, yo creo que todavía muy cercano a lo que fue la experiencia autoritaria, la dictadura. Pero sí, no deja de llamar la atención, sobre todo porque yo creo que en algún minuto se pensó, y con ciertos antecedentes, de que habíamos logrado algo así como un consenso Ujú. en torno a que no solo las violaciones a los derechos humanos debiesen ser condenables o no tienen justificación, digamos, sino que además no deben interrumpirse los procesos democráticos violentamente, es decir, no deben haber golpes de Estado. A mí me da la impresión de que ese era como más o menos, como ya está de moda llamarlo, el acuerdo civilizatorio que hubo en un minuto en Chile, yo diría cuando estábamos entre los 30 y los 40, sobre todo los 40, cuando se cumplieron los 40 años del golpe, y estaba Piñera liderando en su sector una especie de campaña, cruzada, como le quieran llamar ustedes, por parir una derecha 100% democrática. Sí. Fue más o menos la época que apareció Evópoli, que fue el primer partido auténticamente post-Pinochet de la derecha, y algunos de sus dirigentes habían votado, Francisco Undurraga había votado por el no, incluso me acuerdo que hay algunos dirigentes en esa época, Chile Vamos, Sebastián Torrealba, que era diputado de RN, Sí. que fueron a los eventos que había organizado la exconcertación para conmemorar el triunfo del no. Entonces yo parecía que... Y la tercera hizo una encuesta, si no me equivoco, a los 40 años, Ujú. donde le preguntaba, bueno, si usted estuviera frente a la papeleta del 5 de octubre del 88 hoy, ¿qué votaría? Y no fue nada 55-44, no fue nada así que fue sino Sí. que era 78-22. O sea, parecía que había una especie de acuerdo bastante transversal en que la democracia había sido una muy buena decisión que tomaron, ya sea los que votaron o nuestros padres, en el caso de aquellos que no votamos, digamos, Claro. ¿cierto? Entonces a eso me refiero como que se posicionó hegemónicamente la idea de que era bueno pasar de la dictadura a la democracia. Y cuando se conmemoraron los 50, ¿se acordarán ustedes? Me da la impresión de que este acuerdo civilizatorio, esta especie de consenso o hegemónico, creo que empezó a trizarse un poco, en parte porque hubo un mundo que dijo, mira, no es que nosotros realmente hayamos sido tan parte de ese acuerdo, Ujú. es que en verdad nos callamos para que no nos funaran, es que parece que la micro iba para otro lado y era mejor No había convicción. pasar piola, claro, pero ahora que por el contrario, como dice South Park, woke is dead, ¿cierto? Ahora que estamos en la ahora que estamos en la contra, ahora que viene nuestro momento, El digamos, péndulo viene de vuelta. claro, ¿no? es hora de salir y decir con todas sus letras, viva mi general Pinochet. O sea, me da la impresión de que tiene que ver un poco con la reacción, Ujú. con que para algunos incluso, yo por ejemplo, a Kaiser lo entiendo 100%.
Yo que Kaiser... ¿Qué es lo que entiendes de...? Yo me metería en este tema. Ah, ya. Porque, Sí, lógico. Sin duda. Porque si existe un mundo pinochetista impenitente que afirma, ¿cierto?, que fue bueno por A, B o C, necesitan un candidato que en forma clara entregue esas coordenadas, y ese es Kaiser. Kast, en cambio, ya dice, yo no hablo de esto. Usted ya sabe lo que yo pienso. A otra cosa mariposa. Sí. Creo que ha sido hábil en ese sentido. Y por eso llama la atención que en el mundo de Matei, que supuestamente es el heredero del proyecto político piñerista, el que se complique con esto. Es que llama la atención, tú lo decías, a los 40 años incluso hubo una declaración de la UDI, una UDI encabezada por Hernán Larraín, donde reconocía las violaciones a los derechos humanos, donde había una sensibilidad distinta. Y hoy día el problema, como lo planteó Seba al principio, tiene que ver con la conceptualización. ¿Cuál es el problema hoy de reconocer que el régimen de Pinochet fue una dictadura? Y no empezar con estos matices de Juan Sutil que si se acabó democráticamente no es dictadura, que si no se... Bueno, ahí se demuestra que Juan Sutil no tiene mucho manejo político, porque por meterse ahí es como, por favor, sale de ahí. O sea. Y lo hizo solo, ¿ah? Y se metió en el tema solo. Pero, por ejemplo... porque no le preguntaron. El senador García Ruminot, de RN, que se supone que debería ser un partido un poco más liberal que la UDI, aparece dándose 5 vueltas para decir que en realidad para él es el gobierno militar, porque en realidad el origen del golpe tiene que ver con las causas. Pero ¿es dictadura o no es dictadura? Si finalmente yo creo que limpiando eso podrían avanzar más rápidamente. Es decir, me acuerdo que en una época... Sí, fue dictadura, y por último que digan... Tuvieron que hacerlo, no sé. Me acuerdo que en una época gobierno le decían los que estaban a favor, dictadura los que estaban en contra, y régimen era el término que se ocupaba como de forma más neutral. Medio neutro, ¿cierto? Claro. Te voy a contar una infidencia para nuestros auditores también. Cuando se cumplieron los 40 años del golpe, hubo una declaración de varias personas que estaban en la órbita de la centro-derecha sub 35, sub 40, si no me equivoco. Y estaba en Larraín Mate en ese caso, lo cuenta ahora en su libro que acaba de salir sobre la derecha liberal. Y yo también firmé esa declaración, por lo tanto me acuerdo bastante bien. Ajá. Y él congregó a un grupo grande de personas que, insisto, estaban principalmente en la órbita de lo que uno podría llamar la centro-derecha más liberal, pero incluso habían algunos de la UDI. Y en esta declaración, me acuerdo que en ese momento nos pasamos un poco para la punta y dijimos, bueno, pidámosle a los dos partidos, que en esa época era RN y la UDI, que saquen de su declaración de principio esta cuestión de que apoyábamos la gesta liberadora del 11 de septiembre, que hasta entonces... ¿Y RN lo tenía todavía? Ambos lo tenían. Y solo la UDI. No, y a renglón seguido pasó, no sé, un año y lo sacó RN, pasaron, no sé, 3 años y lo sacó la UDI. No digo que haya sido a consecuencia o como reacción a esta declaración, pero a eso me refiero un poco de que me da la impresión de que se estaba generando esta especie de consenso. Entonces, sí, me parece que es una tontera meterse en estos temas para la campaña Matei. Creo que Kast ha sido hábil y al único que le conviene seguir hablando de esto es a Kaiser. Pero ¿cuál es la dificultad de decirle dictadura? Yo creo que no es un concepto normativamente neutro. Es un concepto que tiene una carga negativa, una carga normativamente negativa. No es la descripción solamente como cuando uno dice, porque acá Kaiser es bien pillo, dice, claro, bueno, la dictadura en Roma duraba 6 meses y era para que el líder salvara al pueblo de una amenaza. Claro, o sea, pero aquí no nos estamos refiriendo a la dictadura en un sentido técnico, ¿cierto? Es como cuando uno dice populismo, ¿cierto? Yo podría aquí estar 3 horas explicando por qué académicamente uno puede tratarlo en forma analítica como un concepto ambivalente, neutro, ¿cierto? Minimalista, y dar todas sus características en forma, digamos, sin carga evaluativa, sin decir si es bueno o es malo, explicar lo que es. Pero en el caso de la dictadura de Pinochet es imposible utilizar el concepto sin esa carga evaluativa. O sea, esa es la impresión que me da a mí. Otra luz que daba García Ruminot ayer es que, senador de RN, expresidente del Senado, es que lo que tú decías, ¿no, Cristóbal? Que hay una tendencia de las personas a mirar hacia en la práctica, mayor participación de las Fuerzas Armadas, del orden, de la seguridad, de la mano dura. Sí, yo creo que algo de eso. Ahí es donde se empiezan a enredar, porque si la gente está pidiendo esto, que se parece a esto otro... Sí. Pero es distinto hacerlo en democracia que hacerlo en... De hecho, perdón por esta, ¿cómo se llama?, apreciación también medio académica, pero el que acuñó el concepto de la derecha populista radical en Europa, que es Cas Mudde,
y que uno siempre se pregunta si en Latinoamérica el caso de Bolsonaro, el caso de Milei, el caso de Kast son el símil criollo a esta versión de la derecha populista radical europea. Y él dice que tiene 3 características esta derecha populista radical, que es autoritaria, nativista y populista. Populista no en el sentido de prometer cosas que no se pueden cumplir, sino en el sentido de acusar a la élite de haberse llevado la pelota para la casa, ¿cierto? Y decir que el pueblo verdadero quiere otras cosas, ¿cierto? Eso me refiero con populismo. Es nativista en el sentido de que prefiere a los nacionales versus los migrantes, que en el caso europeo es súper claro. Y es autoritario, dice Mude, no en el sentido de que sean nostálgicos de la dictadura en estricto rigor, ¿cierto? Sino a que piden que se relajen ciertas garantías liberales y empecemos a poner mano dura sin tanto miramento a los derechos de los delincuentes. Y a eso se refiere con el perfil autoritario. Entonces, yo creo que algo de razón tiene, si es que esa era la reflexión que dices tú, Ceci, de Rumino, de García Rumino, de que puede que en lejos el régimen, la dictadura, el gobierno, ¿cierto?, de Pinochet tenga esta idea de que ahí había menos delincuencia y como justamente ahora eso es lo que mucha gente quiere, envejece bien en esa particular perspectiva. Yo creo que hay que considerar esa posibilidad. Oye, Cristóbal, y en clave electoral, ¿tú crees que, bueno, ya lo decías, Kaiser gana con esta discusión, ¿no? Entrando en estos terrenos, porque tiene una definición súper clara. Y por eso su programa, volvemos a lo que conversamos la semana pasada, que alguien el otro día me dijo que había leído el programa de Kast y le parecía que ¿De Kast o de Kaiser? El de Kast, y que le parecía igual que el de Chile Vamos, y que había leído el de Jara, y que le parecía igual que el de la Concertación, un poco a propósito de lo que decíamos de que la polarización en Chile es más afectiva que ideológica entre los dos punteros. Pero tú leí el de Kast, perdón, el de Kaiser, y ahí queda 100% lo que entendíamos por esta alt-right, por esta derecha alternativa. Sí. Ahí está el cambio climático, ahí está la vacuna, ahí está, o sea, ahí está el químicamente puro, por así decirlo. Oye, pero electoralmente, ¿tú crees que para Kast o Matei esto puede ser un problema? Si es que, porque vamos a llegar al momento en que va a llegar el debate televisivo, el primer debate o radial, lo que sea, y se le va a preguntar a José Antonio Cast, oiga, bueno, ¿y usted considera que fue una dictadura lo de Pinochet? Sí. Y bueno, y él tendrá que dar una respuesta que hasta ahora no la ha dado con claridad, porque tira la pelota al córner un poco. Y Matei dará la suya. Sí. O sea, yo creo que enredarse en la cuestión semántica es una tontera. Tú perfectamente podrías decir sí, es una dictadura. Estoy pensando ahora en la lógica de ellos, digamos. Sí, en lógica electoral. Claro, no, sí, claro, es decir, mira, esto fue una dictadura. La valoración que tenemos de ella, obviamente en democracia, es que no deben haber dictaduras. Y claro, iban a salir con que Cuba también es y que Venezuela está bien, pero que técnicamente es correcto, ¿cierto? Ninguna dictadura es buena, ¿cierto? No sé, Parisi, de hecho, curiosamente, ha jugado esa carta. El otro día vi unos anuncios de Parisi diciendo somos los únicos que creemos que ninguna dictadura es buena. Porque Jara, Artés creen que la de Cuba es buena, Matei, Kaiser y Kast creen que la de Pinochet es buena. Nosotros somos los únicos que creemos que no hay ninguna dictadura buena. A lo mejor Matei debería incorporar a su equipo a los creativos de Parisi. Oye, a propósito de Kast, y esto que decía el Seba de que tira la pelota para el córner, está metido en un lío con su propuesta programática. Y en la práctica, cuando es sacado al pizarrón, suele tirar la pelota para el córner. Sufre un poco. De hecho, ayer se le preguntaba por el emplazamiento del gobierno, por el emplazamiento de Jara, por el emplazamiento de Matei, a esta propuesta del préstamo al Estado en el marco de la reforma de pensiones, para que dijera en la práctica qué era o sea, si lo saca, cómo va a reemplazarlo. Y resulta que dice, mire, yo le quiero decir aquí que en realidad el resto de los candidatos que se preocupen de sus programas, que se lo lean, como Janet Jara, que no se ha leído su programa, no sé qué, y no contestó. Sí. Es interesante que Kast ha construido su músculo político no en base a ser muy Mateo, digamos. O sea, él no es Piñera, digamos, ¿cierto? No, a propósito de los programas, el programa de Matei está lleno de números, lleno de cifras, ¿cierto? Porque claro, tiene a la densidad técnica del sector ahí, ¿cierto? Yo creo que la gente que vota por Kast o que prefiere Kast, no es que diga, no, es que la robustez de sus equipos. La gente que vota Kast vota porque quiere mano dura, ¿cierto? Vota porque dice que quiere achicar la grasa del Estado, ¿cierto? Vota porque va fuerte contra los progres. O sea, estoy pensando como en
es como ciertas sensibilidades que te hacen acercarte a ese voto, pero yo no conozco a nadie todavía que me diga, no, yo voy a votar por Kast porque me parece que su programa económico es el que el más sólido. O sea, al contrario, surgen como que de alguna manera yo creo que técnicas, sí, o sea, lo sabemos, ese no es su fuerte. Entonces me parece interesante, legítimo y pertinente que en esta etapa lo apretemos un poco también, porque si va a ser el próximo presidente de la República, como indican las encuestas, que tengamos cierta claridad respecto de cuáles son las fortalezas y debilidades de su propuesta. A mí me parece muy bien. De hecho, Ignacio Briones ha hecho un súper buen trabajo, creo que, diciendo, a ver, estáis vendiendo humo. ¿Cierto? Mucho voluntarismo, dijo el otro día. Claro, o sea, y ahora ocupó la palabra humo para decir como, tú decís que, no, recortar los programas sociales que no funcionan. Ok. ¿Cuáles? Pero con ¿Cuánto eso, ahorras? Claro. Y lo dice un ex ministro de Hacienda que intentó hacerlo. Claro. Y le costó un montón, no se pudo. O Claudio Agostini, que de hecho se lo llevó Briones a Hacienda, a pesar de que era más concertación, se lo llevó a Hacienda que le ayudara con el tema tributario. Este mito de que bajando los impuestos vas a recaudar más porque va a haber más crecimiento. En ninguna parte del mundo eso ha ocurrido, dice Agostini. Entonces también chiva pelúa. Ojo con esas promesas, le dice el mundo de la derecha más tradicional, ¿cierto? Al votante de Kast. Pero a mí me da la impresión, puedo en esto estar equivocado, pero a mí me da la impresión de que estos debates también a la gente en general le entran por un oído y le salen por otro. La gente que decidió votar por Kast, ya sea por la mano dura, ya sea porque quiere cortar la grasa del Estado, ya sea porque va contra los progres, lo que fuese, ya decidió más o menos su voto. De hecho, el porcentaje indeciso es más o menos bajo. Y no creo que en este minuto esté con la calculadora viendo si es que el programa de Kast es factible o no en materia económica. Sí, el tema es que suele pasar, y a lo mejor lo conversamos en alguna otra de tus columnas, Cristóbal, que hay primero un error de diagnóstico, y segundo, por lo menos en las dos últimas administraciones, a pito de los programas, lo que hemos visto es un comportamiento similar entre la izquierda más radical, Frente Amplio en su momento, y republicanos, la derecha más radical, donde lo que vemos son consignas, más que propuestas reales y realizables. Sí. Donde vemos un programa que finalmente es muy curioso porque es como, no, es que el programa de primera vuelta no va a ser el mismo del programa de la segunda vuelta. Entonces finalmente... Claro, pero en este caso uno le exige más a Kast porque Kast y Jara especialmente ya están desplegando estrategias de segunda vuelta. Todo esto que hemos conversado de tratar de posicionarse como más moderado, esto de sacar el aborto que conversamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo creo que tiene que ver con ya apersonarse en la segunda vuelta. O sea, Boric en primera y Kast en primera el 2021 iban a pelearle el electorado todavía a sus contendores de nicho. O sea, Kast tenía que ganar la Sichel, Boric tenía que ganar la Proboste, por nombrar a los que están al lado. Aquí más o menos ya los dos están ubicados en segunda. Entonces, por eso me parece bien, pertinente, legítimo que seamos, como se dice, aguja en decirle a Kast, bueno, ahora ya no me sirve que usted me diga, es que no, usted ya me tiene que empezar a explicar qué va a ser los primeros 90 días, que de hecho, de alguna manera... Pero vale la pena si es que se impone el voto bronca del que hemos hablado también aquí. No, pero sería negligente de parte de nosotros no hacerlo. Al final uno tiene que quedar con la conciencia tranquila de que, bueno, los medios de comunicación, los analistas, los intelectuales, los economistas en este caso, si yo aquí no tengo dedos para el piano, pero digo, básicamente como todo el mundo, cito lo que economistas que respeto dicen, ¿cierto? Uno no puede manejar todas las áreas, pero me parece que es deber del medio, del ecosistema, presionar para que se entreguen esas respuestas. Y porque además se ha hecho también con Janet Jara, por ejemplo, ¿no? Sí. Y con justa razón, digamos. ¿Son viables los 750.000 pesos de salario vital? No era viable económicamente, tiene un montón de implicancias. Que se le saque el pizarrón. Perfecto. Que se saque el pizarrón ahora a la nueva contratación de Kast, Fontaine, ¿cierto? Porque antes el autopréstamo era bueno. No, es que el mío era ligeramente distinto. Flaco, o sea, esa no fue no es como que si hubiéramos adoptado la propuesta de Fontaine, republicanos hubiera dicho, perfecto, ahora firmamos. No, el punto era que ellos querían marcar un punto político. Claro. Pero más allá de la responsabilidad de los medios, de los economistas, de los intelectuales, de los académicos, etcétera, etcétera, un debate como este, ¿podría cambiar, por ejemplo, las encuestas? Creo que muy poco.
Creo que A muy eso poco. voy. Creo que muy poco. O sea, puede que en el margen sí. Es como la pregunta también sobre si los debates influyen, ¿cierto? Yo creo que en el margen sí. Alguna vez le escuché a alguien que sabe más que yo de esto, que los debates sirven principalmente para leonar a los propios, ¿cierto? Si lo haces bien, le entregas munición a los tuyos para generar una onda expansiva en tu entorno. ¿Pero no cambia mucho la aguja? Pero no mover tanto la aguja, salvo que estemos hablando de una carrera muy estrecha, ¿cierto? Yo soy fanático de la serie Borgen. Un debate finalmente termina decidiendo una cierta composición parlamentaria que hace que ganen unos en vez de los otros. No sé si ocurrirá hoy día que en un debate esto se da vuelta, ¿cierto? Sí. Yo crecí con la historia de que en el debate de Kennedy con Nixon se veía recién quemado y la televisión hacía que la gente lo prefiriera a él porque era una figura más fresca, o que a Jorge Alessandri le temblaba la mano y la cámara lo apuntó y la gente dijo, no, está muy viejo. No sé si hoy día a estas alturas tenga esa capacidad, digamos, esa herramienta. Cristóbal Velolio ha estado con nosotros, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Cristóbal, por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristóbal. Que esté